programa mixto de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Esta noche en 100% Venezuela, calidad educativa en declive. La educación, a mi juicio, está viviendo la peor crisis de los últimos 50 o 60 años. Sistemas de evaluación que potencian bajo nivel educativo. Porque ciertamente tenemos un problema de repitencia, tenemos un problema de que los muchachos no están saliendo bien en matemática, en física. Bueno, vamos a tratar de que aprendan mejor física y matemática o todas estas materias. No podemos agarrar, si a mí me duele la cabeza, la solución no puede ser, por Dios, yo me corto la cabeza y paso a todo el mundo. Calidad educativa al borde del abismo. Sin medicamentos, enfermedades se convierten en calvarios. Yo me siento impotente, porque ella no puede decirnos a nosotros, esperemos, porque si nos ponemos a esperar, esto decaemos y en verdad nos vamos al suelo. Derecho a la salud amenazado. El acceso a los medicamentos forma parte del derecho de la salud y Venezuela en este momento tiene probablemente un acceso menor del 50% a los medicamentos esenciales. ¿Cómo controlar enfermedades crónicas si no hay todos los insumos? El no hay es como si te estuvieran diciendo, o sea, no hay vida, no hay vida para ti. Se buscan con urgencia medicamentos. La educación es fundamental para el crecimiento, desarrollo personal y profesional de una persona. Pero ¿qué pasa cuando el sistema educativo en la primaria y bachillerato presenta graves fallas, como analfabetismo funcional, la deserción y exclusión de la escuela, así como déficit de profesores o la incorporación de un pensamiento único a través de los textos escolares? De acuerdo a los expertos en materia educativa, desde hace 15 años, la calidad educativa en Venezuela ha caído de picada ante estas y otras causas que son analizadas. La educación, a mi juicio, está viviendo la peor crisis de los últimos 50 o 60 años. En los últimos 15 años, los menores de 18 años en Venezuela han sido abandonados en su educación. Hay quienes dicen que eso es porque ellos no votan, ¿okay? Y hay poco interés, o porque ellos no tienen capacidad ellos no te van a trancar una calle y te van a poner una denuncia en la prensa. Nuestros muchachos no tienen quien los defienda, ¿no? Calidad educativa al borde del abismo. Entre una de las causas de la grave crisis que vive la educación en Venezuela se encuentra la forma como se diseña el currículo educativo. En el año 2007 se hicieron denuncias por la intención fallida del gobierno nacional de implementar el currículo bolivariano, que según sus críticos tenía un sesgo ideológico y que se logró detener. Sin embargo, señalan que por la vía de los hechos han obligado a las escuelas a impartirlos actualmente. Como producto de expresión de eso tenemos los nuevos textos escolares que falsean la historia, pretenden prácticamente decirnos a los venezolanos en nuestra cara que no existió nada antes del año 98. Entonces este tipo de malformaciones o este tipo de perversiones de la historia no son nuevos, han ocurrido en otras realidades, han ocurrido en la realidad nuestra. Los investigadores universitarios en materia educativa señalan que no los toman en cuenta a la hora del diseño curricular. Nunca hemos sido llamados como institución formalmente a asesorar, a ayudar, a colaborar. Muchas veces todas las universidades se han puesto a la orden del gobierno para hacer este trabajo, pero no solamente los universitarios, los académicos, no, se trata también de detectar la realidad social del maestro de aula, que es el que está cotidianamente conviviendo con esa realidad. Se trata de alimentar realmente un proceso que socialmente nos haga mejores. La educación y la escuela venezolana tiene que generar unos productos. El proceso final de ese producto, aparte de ciudadanos conscientes, ciudadanos que estén comprometidos con el país, etcétera, que eso es esencial, también necesitamos un ciudadano que sea competente para el trabajo, que sea competente también para hacer prosecución académica. Es dramático cómo entran los bachilleres a nuestras universidades cada vez más mal formados o más deformados, especialmente los de los sectores populares, que insisto, viene producto de esta escuela de la precariedad.
Según los estudios realizados por estos investigadores en docencia, la calidad de los contenidos deja mucho que pensar. La profesora Cristina Davolio, analista del discurso y profesora de la UPEL, ha analizado los textos escolares y hace observaciones importantes sobre si cumplen o no con el proceso de enseñanza. Los de matemáticas fundamentalmente porque en los ejercicios pues hay claras alusiones hacia las misiones y políticas gubernamentales y esto ha causado alarma entre los educadores. Y en el caso de la historia, porque hay una representación de los acontecimientos históricos, pues donde se resaltan unas cosas, otras no, hay mayor despliegue, vamos a decirlo así, de contenido sobre unos aspectos bien particulares que tienen relación con el presidente Chávez y se deja de mencionar otras cosas. Y yo creo que aquí el problema de los textos escolares, esto que se está produciendo el gobierno nacional en estos momentos, es lo que se deja de mencionar en todas las áreas, ¿no? Los padres tenemos opiniones sobre lo que consideramos que son nuestros valores y deseamos que se vean transmitidos en el currículum, pero la sociedad también, es decir, un país como sociedad tiene también que imprimirlo, tiene derecho a opinar sobre cuáles son los valores que se van a transmitir en la escuela. Entonces, este es un problema complejo, el tema de quién decide el currículum, pero la voz de todos tiene que ser escuchada desde todas las perspectivas. Por supuesto que la voz de los expertos en pedagogía, también la voz de madres y padres, pero ciertamente a dónde queremos ir como sociedad, pero no a dónde quiere ir el partido de gobierno. Cuando hicimos el análisis de estos textos, pues advertimos que cuando se refieren a los gobiernos en la historia reciente de Venezuela, de la mal llamada Cuarta República, toda la evolución negativa, ¿okay? Se tratan de manera casi banalizada esos periodos, es decir, una visión de la historia que no solamente la tergiversa, sino que omite hechos importantes, hitos importantes, que sin el conocimiento de esos hitos es imposible comprender todo ese devenir histórico. Marlene Betancourt, representante de un estudiante de quinto año, está en contra del texto único. O sea, yo pienso que la política se tiene que ver en la historia, pero no reflejarle al estudiante así, hablarle de un presidente como tal. Yo le digo a mi hija como estudiante y como madre, le digo que no se enfoque en una sola cosa, que busque libros, que busque en internet, que busque periódicos, que busque lo que sea. Claro, para que tenga un pensamiento más amplio. Exacto. Hay cosas que tenemos que cambiar. Lo que es la educación primaria, yo he visto que ha cambiado un poco, pero la secundaria sí hay que ponerle como más empeño. No se trata aquí han hecho mucho comercio con eso de los textos, ¿ves? Entonces a la final es la misma información y te cambio una portada, te cambio un dibujo y te lo vendo más caro o por el nombre que tenga la editorial. Entonces sí estoy de acuerdo con que sea un único texto, porque es la misma información. ¿Tiene que ser? Sí, es la misma información. Bolívar hay uno solo. El experto académico señaló que la forma como se están planteando los contenidos educativos en primaria y secundaria atenta contra lo que estipula la Constitución Nacional, que establece que la educación debe estar abierta a todos los pensamientos. Una política sistemática que forma parte de una estrategia mayor, que es el de la hegemonía cultural. O sea, se quiere instaurar un pensamiento único, una manera de ver la historia, una manera de entender la realidad, que por supuesto es armoniosa con la concepción que se tiene del socialismo en el siglo XXI y que por supuesto excluye cualquier otro enfoque, cualquier otra visión que pueda coexistir en una sociedad democrática. ¿No? O sea, el tema no es el libro que utilice, ¿no? son las habilidades del docente realmente. Y te lo vuelvo a decir, el maestro es el currículum. Porque el maestro es el que al final determina lo que se está enseñando en el aula. Por eso es tan importante la formación y la selección de los maestros, ¿no? Tú me das a mí los libros de la colección bicentenaria y puedo hacer un trabajo extraordinario con mis muchachos, sin ningún problema. Inclusive puedo buscar el capítulo más ideológico de todo y leemos aquí, leemos allá. ¿Tú qué piensas? ¿Qué dices allá? Aprovecho de darle perspectiva, aprovecho de explicarles, digamos, que los textos siempre tienen un contenido subjetivo, que no porque algo esté escrito en un libro es verdad, tampoco porque esté escrito en un libro es mentira. Es decir, lo que se está escrito en un libro, alguien lo escribió, ¿no? Es la misma actitud que tú tienes cuando entras en internet y abres Wikipedia y lees una información. Tú sabes que eso lo puso alguien ahí que puede tener un grado de verdad, ¿okay? o de veracidad, pero también puede tener un grado de dudas, ¿no? Y creo que uno tiene que aprender a que no todo lo que uno ve en el entorno es cierto. Uno tiene que tener cierta perspicacia frente a lo que lee.
En la próxima parte, excelencia educativa, materia pendiente. En cambio ahorita te puedes llevar 2 materias de arrastre y presentas 4 veces más y bueno, son muchísimas facilidades. Muchos que no hacen nada en todo el año y a finales sacan su materia así como, entonces me parece como injusto, pues que todos estudiamos y luego los demás que no hacen nada pasen también. Y más adelante se buscan con urgencia medicamentos. O sea, cuando tú midas el costo de la no previsión o de la no aportación de las divisas para que aparezcan esos medicamentos a tiempo, vas a encontrar una enorme cantidad de problemas aguas abajo que son costos al Estado, costos al país, costos al enfermo, costos a la familia. Nosotros tenemos que tener el medicamento aquí en el estómago, no en los anaqueles allá en La Guaira. ¿Y tú? ¿Qué dices? Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 19. Escuche y aprenda. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Porque es un derecho del pueblo y de todos los ciudadanos podernos expresar. Si no hay libertad de expresión, pues no hay democracia. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, El de investigar y recibir informaciones y opiniones. y el de difundirlas sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. Nadie puede quitarte tus derechos. Te pertenece. Para todos, sin excepción. Campaña Sí a la Vida. Ya venimos.